esta noche yo quiero que se acerque a Mateo 28, 16, esa es la cita que tenemos. El lema de la iglesia de este año que Dios nos ha indicado es avanzando en el reino de Dios, avanzando en el reino del Señor. La palabra aquí en Mateo 28, 16 nos da lo que el Señor señaló como uno de los propósitos que la iglesia no debe dejar de hacer a través de lo que es su peregrinar aquí en la tierra. La iglesia está llamada, como dice aquí Mateo, para hacer discípulos, como Jesús lo marcó aquí. Una de las cosas que la palabra dice, pero los 11 discípulos, acuérdense que uno de ellos había desaparecido, Judas. Usted sabe por qué, ¿no? Por eso se habla de 11, no se dice 12, porque ya Judas había tomado su camino y ya todos sabemos lo que él hizo. Fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando le vieron, le adoraron. Note que cuando le vieron, le adoraron. Pero, dice la Escritura, Mateo hablando aquí, dice, pero algunos dudaban. Aquí vemos claramente que nosotros podemos estar en la iglesia, porque la palabra adorar, acuérdense que la palabra adorar no es solamente el canto, no es solamente lo que yo le canto en alabanza a Dios, no. La palabra adoración, acuérdense que es el estilo de vida que nosotros llevamos en Jesús. Todo lo que nosotros hacemos, eso se llama adoración. Y cuando la Biblia dice aquí que algunos dudaban, no es que algunos no estaban cantando, no es que algunos no estaban dando palmadas y esto, no. Algunos dudaban, era acerca de que si Jesús había resucitado. Es decir, nosotros podemos estar caminando con el Señor y también podemos tener desconfianza de lo que Jesús nos ha dicho. ¿Está comprendiendo? No es que la palabra aquí, que algunos fueron y le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Dudaban de qué? Dudaban de que Jesús hubiese resucitado de los muertos, o de que fuera el mismo Jesús. Entonces, eso es para que nos haga ver a nosotros, ¿verdad? A nosotros, la iglesia hoy en día, que a pesar que ellos estuvieron con el Señor 3 años, los 11 discípulos, los 11 apóstoles, dice que de esos 11, algunos dudaban de que el Señor hubiese, ¿qué? Resucitado. Y a su nombre. Ahora bien, ¿qué hizo el Señor cuando el Señor los vio ahí? Verso 18 dice, y Jesús se acercó. Note que la palabra acercar, la única manera en que hay cosas que pueden desaparecer de nuestra vida en cuanto a la duda, es que Jesús se acerque a nosotros. ¿Cuántos quieren que Jesús se acerque a usted en esta noche? Eso marca un principio, que cuando estamos separados del Señor es muy fácil dudar del Señor. Cuando estamos lejos del Señor, siempre la duda va a venir a nuestro corazón, a nuestra manera de pensar y a nuestra manera de hacer las cosas. Por eso es que la iglesia tiene que buscar al Señor, tiene que estar cerca del Señor. Constantemente nosotros, la iglesia, tiene que estar cerca del Señor, porque cuando estamos lejos, la palabra dice, separado de mí, nada podéis hacer. Nada podemos hacer cuando nosotros nos alejamos del Señor, nos alejamos de su palabra, de la comunión, de la iglesia, nos alejamos de la fraternidad con los hermanos. Enseguida la duda comienza a tomar lugar en el corazón de esas personas. Por eso es que el Señor se acerca a ellos, y el Señor, cuando se acerca, les dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y también en la tierra. Toda autoridad. Note que el Señor, al decirle toda autoridad, le estaba diciendo, estaba
recalcando que lo que él le había dicho acerca de que él se iba a levantar de la tumba era cierto. Por eso él le dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y también en la tierra. Ahora, el Señor aquí, es bueno ver también algo en Marcos 16. En Marcos 16 nosotros vemos que cuando el Señor se les aparece, viéndolo de otro punto de vista del apóstol Marcos, dice que finalmente, 16:14 de Marcos, el Señor ahí le reprendió algo que era ¿qué? La incredulidad. Se le apareció finalmente y el Señor le reprochó dos cosas: la incredulidad y la dureza de corazón. La incredulidad y la dureza de corazón. No tenemos el tiempo para entrar en eso, pero sí es bueno saber que la incredulidad es producto de que no estamos creyendo a la palabra del Señor. Porque la fe viene por el oír, y el oír de lo que Dios me dice. Dios me habla a mí a través de la palabra, me habla a través de la oración, me habla cada vez que yo voy a Él. Siempre hay un pensamiento, siempre hay una palabra que comienza a aflorar en el corazón y en la vida nuestra, y eso es algo que se practica a diario. Significa que en el lapso de ese tiempo, de esos días, de esas noches, ya algunos de ellos se habían vuelto ¿qué? Incrédulos. No le estaban creyendo al Señor. Y el Señor le reprocha esa incredulidad. La incredulidad de no creer a lo que Él les había dicho. Y también le dice: y por la dureza del corazón. La dureza del corazón. Usted sabe que el corazón es la fuente de la vida. Del corazón ¿qué? Mana la vida. Y póngase a ver que el Señor, al cabo de algunos días, después de haber resucitado, ya los discípulos habían perdido ¿qué? La esperanza. Ya los discípulos, el corazón de ellos ya se estaba volviendo ¿qué? Duro. Porque acuérdense que el Señor estuvo un tiempo, después resucitado, Él estuvo un tiempo con ellos. Estuvo al cabo casi de 21 días. Pero se manifestaba en ocasiones, al grado que los discípulos estaban acostumbrados a estar con el Señor las 24 horas, y a su nombre. Ellos salían, caminaban, iban a las ciudades, iban a las aldeas, por los caminos, y en ese peregrinar con Jesús, usted veía que el Señor sanaba a los enfermos, hacía esto, hacía lo otro, y los discípulos estaban contentos porque el Señor estaba ahí. Pero llegó un día que el Señor le fue quitado. Le fue quitado porque el Señor murió en la cruz, venció la muerte, y después de vencer la muerte, al cabo de unos días se le aparece a ellos en apariciones así, una tras una, transcurrieron otros días, otra y así. Pero ya en ese tiempo los discípulos habían perdido ¿qué? La confianza en el Señor. O sea que hay situaciones en la vida de pronto que nos hacen perder ¿qué? La confianza en el Señor. Entonces el Señor le dice, le reprocha la incredulidad, la dureza de corazón, porque no habían creído a lo que le habían visto resucitar. Acuérdense que Él, cuando resucitó, mandó a algunos a decirle: dígale a fulano, dígale a mengano que yo he resucitado. Y estos fueron y dijeron: hemos visto al Señor. Pero algunos de ellos ¿qué? No estaban convencidos. O sea que siempre pasa de esa manera. Ahora bien, volvamos a la cita que teníamos ahí en Mateo 28. El versículo 19, Jesús le dice:
después de haberle dicho, toda potestad me dada en el cielo y en la tierra, el Señor le dice, por tanto, id y haced ¿qué? Discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, ¿hasta qué? Hasta el fin del mundo. El Señor le da una ordenanza, verso 19. ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Cumplir con esa ordenanza. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, los que hemos creído en el Señor? Como dice el verso 19. Y hacer ¿qué? Discípulo. ¿Discípulo a dónde? Como dice Hechos. A ver, busque Hechos 1:8. ¿Qué dice Hechos 1:8? Algo que es muy necesario para la iglesia. Algo que el Señor le dio a la iglesia antes de subir a los cielos. Pero recibiréis poder, dice. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Qué es lo que la iglesia recibe cuando el Espíritu viene? Recibe poder. Recibe poder. Y el poder que se recibe del Espíritu Santo es ¿para qué? Para ser testigos. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me va a hacer ¿qué? Testigos. ¿Cómo yo puedo ser testigo del Señor? A través del poder del Espíritu Santo. Si yo no tengo el poder del Espíritu Santo, yo no puedo ser un testigo eficaz. Voy a carecer de la esencia de Jesucristo en mi vida. ¿Qué significa eso? Que estoy convertido a media. Una mitad sí, una mitad no. Es por eso que usted ve que hay muchas personas que no predican el Evangelio. ¿Y por qué no lo predican? Porque el Espíritu Santo no ha venido sobre ellos. Y usted dirá, bueno, yo simpatizo con la iglesia, yo leo la Biblia, creo en Jesús, pero eso también lo puede hacer cualquier otro. La esencia de la vida cristiana es, Jesús dijo, por tanto, id. Es un mandato, es una orden, no es algo que si a mí me gusta o si tengo tiempo, no, es algo que el Señor me dijo, tienes que hacerlo. Todos nosotros hemos sido llamados por el Señor, toda la iglesia, los que están y los que no están. Y la gran misión de la iglesia está ahí. Por eso Jesús se acercó. ¿Cuántos quieren que Jesús se acerque? ¿Por qué? Porque Él estaba viendo la incredulidad y la dureza del corazón. Y cuando Jesús se acerca a uno, la incredulidad se va. La dureza del corazón se va. ¿Lo alaba o no lo alaba? Por eso que usted ve que la palabra dice, Jesús dijo, toda potestad, toda autoridad me ha sido dada a mí. Toda autoridad. Por eso es que Él puede decir, id por todo el mundo. Pero dice, no a ser creyentes, sino discípulos. Un discípulo es una persona que se le va instruyendo. Se le va instruyendo. Y ese discípulo llega un momento que se comienza a parecer al que lo está adiestrando. Y eso no tiene edad. Un joven, una joven puede tomar y hacer un discípulo. En la iglesia, no solamente en la iglesia, usted lo puede hacer afuera también.
Lo que sucede hoy en día es que la iglesia no está haciendo discípulos. No está haciendo discípulos. Y uno puede usar muchas cosas para ser discípulo. Use la página de Facebook. ¿Cuántas personas usted no conoce? Que conoce. Y usted le puede compartir todo lo que está ahí. Si usted posiblemente no sabe armar un mensaje, allá hay cápsulas. Ahora mismo tenemos la cápsula hasta el 16 de enero. Y eso usted lo puede compartir. Usted puede agarrar una persona. Trate de usar personas que no vienen a la iglesia. Porque el evangelio, las buenas nuevas, es para los que no la tienen. Y así la iglesia crece. La Biblia dice que el que gana almas es sabio. Y el que hace volver una alma a los caminos de Cristo cubre multitud de pecados. ¿Ve? Entonces, cuando yo voy a eso, Dios se siente contento conmigo. El poder del Espíritu está funcionando en mí. ¿Cómo yo sé que el poder del Espíritu está funcionando en mí? Por eso estoy cumpliendo con el mandato más grande que Jesús dijo. Note que Jesús no dijo id a la iglesia, o id donde la familia, o id al trabajo. No, Jesús dijo id por todo el mundo, predica el evangelio y hazme discípulos. Discípulos en medio de la familia, los grupos de casa. A veces decimos, ¿por qué la iglesia no crece? Es que nosotros mismos no queremos hacer que la iglesia crezca. Ay, es que no hay visión. Claro que hay visión, hermano. Claro que hay visión. Pero Habacuc dice, a correr la visión, escríbela en tabla y hazla correr. Y el que creyere, que corre en ella. Porque sin duda se cumplirá el propósito de Dios. Habacuc capítulo 2. Anótelo por ahí. Si usted viene de otra iglesia y está en la nuestra, uno no puede venir con un modelo de otro lado. Uno tiene que ver la visión que la iglesia tiene que Dios tiene con nosotros. Y meternos de lleno en eso. Meternos de lleno. ¿Y cómo yo me meto de lleno? Ese es otro punto también. Vamos primeramente a algo. Jesús le dijo también algo cuando le dijo toda potestad. Busque Marcos capítulo 16. Marcos 16. Y a su nombre. Marcos 16 dice, cuando Jesús finalmente se le apareció y le reprochó la incredulidad y la dureza de corazón porque no habían ¿qué? Creído. Dígale al que está a su ladito ahí, hay que creerle al Señor, dígale, hay que creerle. Acuérdense que el domingo hablamos acerca de cómo Dios se revela a través de los siervos de Él. Y usted puede conocer una persona que tiene un respaldo de Dios. Usted puede saber si Dios me respalda a mí o no me respalda. Usted lo puede saber. Y usted se da cuenta cuando una persona está buscando del Señor, tiene un respaldo de Dios, y uno puede darse cuenta de cómo Dios está haciendo algo en esa vida. Y eso puede servir de confianza para lo que Dios nos quiere decir a nosotros. Usted no puede estar en un lugar donde usted no le cree a Dios a través de lo que se le está hablando. Porque entonces estamos cayendo en un engaño. Estamos cayendo en un engaño. Porque no hay sinceridad. No hay una verdadera devoción. No hay una verdadera confianza. Y de pronto
ciertas cosas, como dice Jesús. Por eso digo, no hay el tiempo para hacer todo eso. Pero hay situaciones que muchas veces impiden el crecimiento de una iglesia porque no le estamos creyendo verdaderamente al Señor. Y por eso usted ve que Jesús le dijo que no estaban creyendo. No me habéis creído. Imagínense, si eran los 11 discípulos, muchas veces ¿cuánto nos cuesta a nosotros creerle al Señor? Ahora bien, Jesús le repite en Marcos, verso 15, y le dijo: id por todo el mundo, igualmente como le digo en Mateo, id por todo el mundo, el mandato. Predica el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, por eso es que se practica el retiro de unción. Es que la iglesia nuestra tiene un comportamiento, un perfil de... Ahora, la iglesia se beneficia, hermano. La iglesia, cuando crece, la iglesia puede proyectar muchas cosas. Yo en oración, en este tiempo, yo me comprometí con Dios en algo, no se lo voy a decir. Yo tomé el pasaje que predicamos aquí de Jacob. Cuando Jacob tomó la piedra, que usó como cabecera para dormir, y tuvo la visión de la escalera, que un extremo daba en el cielo y en la tierra, tipo de Jesucristo, que vino de los cielos acá a la tierra, y ángeles que bajaban y ángeles que subían. Y él le llamó ese lugar casa de Dios, ¿no? Ahora bien, estas cosas, cuando llegan a pasar de esa manera, que uno tiene esos encuentros con el Señor, es una cosa que siempre Dios te dice de esta manera: bueno, yo voy a hacer esto, pero ¿qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? Siempre es un reto lo que Dios te pide, porque Dios nunca te va a pedir algo fácil que tú puedas hacer. Porque inclusive aquellas cosas difíciles que nosotros no podemos dejar son las que hacen a Dios imposible de hacer algo en nosotros. No sé si me copió, pero es así. Cuando Jacob tuvo la experiencia, Jacob dice: ¿sabe qué, Señor? Tuve una aparición, un encuentro contigo, y ahora en adelante yo voy a poner algo como por señal. Es decir, hizo un pacto con Dios. El pacto con Dios es una alianza. Cuando usted hace un pacto con Dios, es una alianza. Usted se une en acuerdo con Dios. Eso es un pacto. Por eso Jesús dijo: mi sangre es el nuevo pacto. Es decir, mi sangre es la nueva alianza. Y me uno con Dios y los hombres a través de mi sangre. Por eso usted ve que Jesús dijo: este es el nuevo pacto. Todo pacto conlleva algo. Usted no puede aliarse con Dios con las manos vacías. Parece que no me hago explicar. ¿Seguro? Cuando tú tienes un encuentro con Dios y Dios se te manifiesta, automáticamente el corazón nuestro va a marcar un pacto con Dios. Porque no es algo común. Cuando Dios se manifiesta a tu vida, algo tiene que surgir como pacto, como alianza, como unión, acuerdo. Ahora me pongo de acuerdo contigo en esto. El acuerdo con Dios se hace para que Dios, y escúchame esto, usted no debe tener temor en hacer pacto con Dios. Debe ser todo lo contrario.
Cuando usted hace pacto con Dios, es asegurándose usted como persona que Dios lo va a sostener en esa nueva alianza. Y usted no va a estar solo. Porque obviamente Dios hace esto ¿para qué? Para que usted y yo no nos separemos de Él. El pacto amarra. Si usted no tiene pacto con Dios, usted no tiene ningún compromiso con Él. La iglesia no crece no tanto porque Dios no esté, sino porque nosotros no hemos acordado ninguna alianza con Dios. No hemos tomado la decisión. Y lo que muchas veces sucede es un caminar muy superficial. Muy superficial. Y de pronto caemos en cualquier cosa, y como no hay una alianza, no hay una unión, no hay un amarre, simplemente nos deslizamos. Por eso usted ve que los grupos de casa no están funcionando como debe ser. En el grupo de nosotros, ¿cuántas personas hay aproximadamente en el que manejamos? Hay como 16 o algo más. Hasta 20 a veces. Y hemos alcanzado personas nuevas que están en la iglesia. ¿Por qué los demás grupos no funcionan? Porque es el suyo, pastor. Pero es que yo hago lo mismo que usted puede hacer todos los jueves. Pero ¿sabe qué? Hay una alianza. Hay un compromiso. Y cuando usted tiene un compromiso, usted no lo rompe. ¿Puede dar un aplauso al que vive? Le amo, yo le hablo así porque le amo. ¿Cuántos quieren ver que la iglesia crezca? Tiene que haber un pacto. Jacob tomó la piedra y dijo, ¿sabe qué? Como él no tenía otra cosa, porque estaba solo, él había mandado todo el mundo por delante, él estaba ahí solo, y como no tenía nada en sus manos, él dijo, bueno, tomo la piedra esta. Y esta piedra, que por un lado tipifica también la persona de Cristo, él dice, sobre esta piedra voy a hacer algo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer el domingo? ¿Qué voy a hacer? Voy a ungirla con aceite. ¿Se da cuenta? El efecto que tiene la unción. Él unge la piedra con aceite. Era una piedra. ¿Pero para qué unge una piedra con aceite? Es que el aceite es consagración. Usted separa su vida o algo exclusivamente para Dios. Cuando usted no sabe eso, usted no puede disfrutar de las bendiciones que Dios te quiere dar. Por eso es bueno descubrir y pedirle al Señor, dame el espíritu de revelación de tu palabra. Porque lo que te enriquece a ti como cristiano y la vida cristiana no es tanto lo que tú manejes o cosas materiales, sino el conocimiento de la palabra en tu vida. Él agarró el aceite y lo derramó sobre la piedra. Y él dijo algo muy particular, y él dijo, ¿sabes qué, oh Dios? De todo lo que tú me des, él ¿tenía o no tenía? Él tenía. ¿Tenía o no tenía? Él tenía. Pero él dijo, de todo lo que tú me des de aquí en adelante. ¿Sabes lo que significa eso? Una separación. Ya él no quería vivir con el viejo hombre, con las viejas ganancias. Acuérdense que la ganancia que él ganó allá donde su tío Labán era puro engaño, era pura traquiñuela. Eso no había unción ahí lo que había era un embuste. Por eso es que el ángel, la teofonía de Cristo le dijo, ¿cuál es tu nombre? Él dijo, yo me llamo, y usted sabe que Jacob significa engañador, embustero.
burlador, tramposo. Y a su nombre. Y el ángel del Señor le dijo, ¿sabe qué? Ya no te vas a llamar más así. Ahora vas a tener un nuevo nombre. ¿Cómo te vas a llamar ahora? Israel. Uno que se atrevió a luchar con Dios para cambiar. ¿Cuántos quieren luchar con Dios para que su vida cambie hoy? No lo digo mucho. Usted no quiere cambiar, hermano. ¿Cuántos quieren seguir igual, pues? Él dijo, voy a separar de aquí en adelante de todo lo que tú me des. Voy a separar, ¿qué? Una 10ª parte. Voy a consagrarlo. Voy a consagrarlo. Usted puede hacer, si usted es fiel en los diezmos y usted no tiene problema en eso, pues tal vez Dios te está pidiendo otra cosa. Tal vez Dios te está pidiendo otra cosa. Posiblemente Dios te esté diciendo, ven acá, quiero que te actives en los grupos de casa. Quiero mostrarte mi gloria, quiero mostrarte mi fidelidad, mi poder. El que persevera, alcanza. La Biblia dice que el que perseverare hasta el fin. Usted no puede tomar una visión, y porque ya pasaron unos meses, y usted dice, esto no funciona, ya yo lo dejo de hacer. Dios no trabaja así. Dios no trabaja así. La visión hay que creer. ¿Qué tiempo? El tiempo que Dios quiere. El tiempo que Dios quiere. Porque no es el plan mío, es el plan de Dios. Dios no va a trabajar en mi plan, Dios va a trabajar en el plan que Él tiene y que Él ha depositado en mí para que yo lo realice aquí en la tierra. Y cuando llegue el momento, Dios me va a decir, bueno, hija, hijo, llegó el momento. Te voy a añadir a otros más a tu grupo. Una palabra sencilla. Es que el evangelio es sencillo, hermano. Lo que lo hacemos complicado somos nosotros. ¿Sí o no? La palabra dice que por su fruto nosotros lo vamos a conocer. Por su fruto. A veces queremos enseñar en la escuela bíblica y el maestro dice, ay, que no tengo alumnos. Dios nos ha dado una red para pescar. La estamos tirando a la mano derecha. Estamos haciendo lo que Jesús nos dijo. Saca la barca de la orilla. ¿Aló? Ah, no, eso es tarea del pastor, para eso le pagamos. Esa es responsabilidad del pastor, traer las almas. No. Lo que tienen que traer las almas somos todos. Yo le doy el alimento espiritual, le doy mis oraciones, oro por ustedes, pero lo que tienen que traer las almas a la iglesia es el cuerpo de Cristo. Lo bonito es ver cuando la iglesia comienza a crecer y se estabiliza y Jesús manda manifestaciones poderosas. Mire lo que dice: el que creyere y fuere bautizado, gloria a Dios por el retiro de unción ahora el 18, sábado 18. Mas el que no creyere, porque es así, el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no cree será ¿cómo? Condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán otras lenguas. Clarito. Clarito dice la palabra. Cuando uno le cree al Señor, dice, en mi nombre van a tener la autoridad que Jesús dijo, toda potestad me ha sido dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Cuando uno le cree a Cristo, usted ora por alguien, ora por un enfermo, ora por un necesitado,
Y si hay ataduras demoníacas, dice, en mi nombre echarán fuera los demonios. Y cuando usted echa fuera un demonio es porque está dentro de algo. Un demonio que está manipulando las finanzas tuyas. Un demonio que está manipulando el hogar, los hijos, la familia. Un demonio que te está desalentando para que tú no te prepares en la obra del Señor. Pero la Biblia dice, estas señales seguirán. No de que el que cree va a seguir las señales, sino que el que cree las señales van a venir detrás de él o de ella. Pero ¿cuántos hoy en día hacen todo al revés? Una persona una vez me dijo esto, nunca se me olvida. Una persona que se inició con nosotros allá en la iglesia, allá en Cerro Viento. Teníamos ya rato de no verlo, unos meses ahí, y yo tratando de localizarlo y nada. Hasta que un día lo localicé, lo vi, pues, nos encontramos. Y cuando yo lo encuentro al cabo ya de unos meses, ya han pasado como cuatro meses por ahí, y era un hermano fiel en la iglesia, fiel hermano. Todas las noches a los cultos él llegaba, martes, viernes, creo que teníamos grupo de discipulados, también iba, los domingos, y ahí estaba el hermano. Se desapareció así de la noche a la mañana. Y yo preguntando por el hermano y no sabíamos dónde vivía, lamentablemente no sabíamos. Hasta que un día pues Dios nos permitió encontrarnos ahí, creo que fue ahí mismo por ahí cerca de la iglesia. Y cuando lo encuentro le digo, oye, fulano, ¿cómo estás? Y bueno, le di un abrazo y lo saludé. ¿Qué te ha pasado? ¿Y qué tanto tiempo que no vas por la iglesia? Y el hombre me dice, pastor, ahora sí encontré el lugar donde está el poder de Dios. Pero así. Ahora sí encontré el lugar donde se mueve el poder de Dios. No, usted sabe que cuando uno le hablan así, hermano, padre, yo digo, bueno, usted se le apareció el mismo Cristo. Entonces, ¿qué más usted puede pensar? Ahora sí, pastor, mire, le voy a decir algo, así me dijo. Le voy a decir algo. Parece que con todos los meses que ya no iba a la iglesia, no sé si eran 4 o 5, pero era algo por ahí. Me dice, mire, en estos 4 meses, por decir algo, estos 4 meses, el Señor me ha sanado 5 veces, dice. O sea, que era una ñapa ahí después del cuarto. Así me dijo, como 5 sanidades me ha dado el Señor. Usted sabe que uno así de pronto, bueno, es que el Espíritu Santo es una cosa tremenda, hermano. Usted no me pregunte de dónde yo saqué eso, hermano. Eso fue el Señor. Y yo dije, wow, tremendo, fulano. Él estuvo con nosotros como 6, 7 meses por ahí. O casi 8, 9, casi el año. Yo dije, qué tremendo. 5 sanidades el Señor te ha dado en ese tiempo. Oye, pero mira qué cosa, pues. Tú has estado en la iglesia conmigo casi por 9 meses y nunca te enfermaste. Mire usted cómo el Señor responde, hermano. Usted no me pregunte dónde yo saqué eso, hermano. Tú has estado conmigo 9 meses en la iglesia y nunca te has enfermado. Cuando yo le dije eso, hermano, eso fue como un mamellazo así. El hombre me saludó. Me voy, pues, pastor, hermano. Digo, okay. Acuérdate que aquí está la iglesia del Señor. Es que hay gente, hermano, que miden a Dios, miden hasta las personas en Dios. Nos miden así. Yo voy para allá porque allá a esa persona le chorrea el aceite en las manos. Cuando me toca es una electricidad que yo siento, ¿verdad? Y anda detrás de señales, hermano.
Un evangelio totalmente diferente a lo que Cristo dijo. Cristo dijo, estas señales seguirán, no a los apóstoles, no a los pastores, no a los maestros, seguirán a quienes, a los que creen. ¿Tú crees? Levante la mano los que creen. Levante. Bueno, entonces usted tiene que ver eso en su vida. Eso no se suscribe solamente a los pastores y esto, no. Esto es para todos, porque el hacer discípulo es también suyo. Mire, cuando yo estaba empezandito en los caminos del Señor, yo tenía un trabajo en Boca la Caja, de agrimensor ahí. Medíamos todas esas cuestiones ahí. Y midiendo una casa, midiéndola. Yo no era líder, no era pastor, no era nada, un muchacho en la iglesia, aprendiendo así como los que vienen a la escuela bíblica. Y estando ahí en esa medidera, ahí en una casa, de repente yo me acerco a una casa y usted sabe, uno tiene que medir y poner la cosa y el punto y la cuestión. Y cuando yo me acerco a una casa y agacharme para meter un pin ahí, donde ya se había marcado, de pronto yo oigo una voz y que, ¡ay! ¿Qué tú haces aquí? Yo, Dios mío, salió como por la ventana, ahí mismo. Dios santo, ¿esa cosa qué? Y vuelve y dice, ¿qué tú haces aquí? Pero hermano, yo enseguida es como cuando usted está en una emisora, que usted, para encontrar el dial, usted ve que de pronto se oye mal la voz, se oye distorsionada, y usted comienza a mover el dial y a sintonizarla bien. Yo dije, no puede ser, ahí hay un demonio. Ahí no estaba el pastor, no había nadie, hermano. Nadie estaba ahí. Y yo comencé, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre, y que, ¿qué sangre ni qué sangre? Yo bajo si la cosa es conmigo. Pero en ese momento, hermano, el Espíritu te reviste de poder. Ya yo hablaba en lengua y todo, hermano. Ya hablaba en lengua. Yo le enseñé la clase de doctrina y le expliqué claramente que las lenguas tienen su uso, hermano. La lengua, no es que si usted un día, ay, pastor, ¿y usted por qué no habla en lengua? Ay, es que se me olvidó. Usted cuando es bautizado en el Espíritu Santo y hablará en qué? Nuevas lenguas. Hablará en nuevas lenguas. A ver, ¿cuántos no hablan en nuevas lenguas aquí todavía? Teo, ¿tú no hablas en nuevas lenguas? ¿Qué te ha hecho tu mujer, varón? ¿Te quitó la lengua ya? No puede ser, varón. La Biblia dice que los que creen y son bautizados, dice, en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán ¿qué? Entonces, ¿usted por qué no habla en nuevas lenguas? Ah, porque no me da la gana. Entonces usted no está creyendo. Cuando usted lee la descripción de 1 Corintios 15, ¿para qué? 1 Corintios 14, ¿para qué el hablar en otras lenguas? Yo le aseguro que usted va a cambiar su opinión acerca de esto. Porque cuando uno no hace las cosas que Dios manda, usted no le está creyendo a Dios. Tu corazón está endurecido. Porque eso es palabra de Dios, hermano. Eso es palabra del Señor para nosotros, la iglesia. Y si yo no estoy involucrado en esa palabra, entonces yo no le estoy creyendo a lo que el Señor me ha dicho. Yo tengo que buscar eso. Señor, lléname con el Espíritu Santo. Dame el don de hablar en otras lenguas, Señor. Y cuando Dios te bautiza en otras lenguas, hermano, es un lenguaje que tú tienes que practicar todos los días. ¿Cómo se perfecciona? Cuando tú vas en oración. Cuando tú te arrodillas y comienzas a orar, menciona aunque sea la misma palabra. Tú no es que los niños, cuando empiezan a hablar, empiezan con una sola palabrita o dos. Mamá, 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 mamá. Y comienzan. Dame, dame. Y así se van. Ya después, mamá, dame leche. Y así el cristiano comienza, poco a poco. Poco a poco. Usted va a ver que va a llegar un momento que usted tiene una fluidez del hablar en otras lenguas que nadie lo para. Y la Biblia dice que el que habla en lengua habla misterios con Dios. Cuando usted habla en lengua, usted se hace más sensible al Espíritu Santo dentro de usted. Yo he experimentado grandes cosas en hablar en otras lenguas. Y más cuando estamos orando en asuntos de reprensión de ocultismo, de brujería, de santería y todas estas cosas. El poder que tiene cuando usted ora en otras lenguas y está metido en ese mundo de reprensión, porque cuando uno está orando a solas con Dios, hermano, créanlo que muchas veces
Hay manifestaciones así del enemigo. Y como no hay palabra de uno, ¿qué yo hago? Comienzo a hablar en otras lenguas. Dale. Y llega un momento, ¡pam!, que el asunto se rompe. La Biblia dice que cuando usted y yo no sabemos pedir como conviene, el Espíritu, Romanos 8, 26, 27 dice, el Espíritu intercede por nosotros con gemido indecible conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Cuando yo no sé pedir en esas luchas, yo comienzo a hablar en otras lenguas. Pero hay gente que no se atreve a meterse en esa dimensión. Piensan que eso es como algo incansable, que no se puede alcanzar. Usted lo puede alcanzar. Todos lo podemos alcanzar, hermano. Tal vez no al nivel de uno, pero en nivel suyo. Dios no va a poner más carga de la que tú no puedes llevar. Dios no va a poner más lucha de la que tú no puedas soportar. La carga que yo llevo, Dios no te la va a poner a ti. Porque Él es fiel. ¿Cuántos saben que Dios es fiel? Él sabe qué cargas tú puedes llevar. Qué ataques de pronto Él va a permitir que tú tengas. Él no va a permitir que tú tengas un ataque del enemigo del que tú no puedas vencer. Conforme a tu fe será hecho. Conforme a tu fe, Dios va a trabajar contigo. Si tú ves que Dios no está trabajando contigo, entonces que tu fe, no hay fe. Señor, ¿por qué tú no estás trabajando conmigo? Porque no hay fe. ¿Cómo Dios te va a poner en algo si tú no sabes cómo creerle a Él? Todo lo que Dios nos manda a nosotros y todo lo que nosotros queremos hacer para Dios tiene que estar basado ¿en qué? En la fe. Y a su nombre. En mi nombre echarán fuera ¿qué? Demonios. Demonios. Echarán fuera. Acuérdate, si es afuera, lo echarán afuera, es porque está dentro de algo. ¿Ok? Está dentro de algo. Puede ser que haya un chapulín ahí manoseando las finanzas tuyas. O puede ser que haya un chapulín ahí molestando ahí en tu casa. O molestando en tu trabajo, en tu negocio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Echar fuera eso. Pero hay que creerle a Dios. Porque para echar fuera esto, tú tienes que creerle al Señor primero. El que cree en mí, estas señales le seguirán. ¿Cuáles señales? En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán otras lenguas. Y si fueran atacados por cosas mortíferas, cosas diabólicas, cosas pesadas, no les hará ningún daño. Ningún daño le va a hacer. Dale un aplauso al Señor si puede. Gloria a Dios. Hay que volver a la visión de la iglesia. Dios es fiel a la visión que Él nos promete. Porque cuando nosotros estamos haciendo el plan de Dios de ir por todo el mundo, no es que nosotros vamos a irnos a Australia, no. ¿Cuál es el mundo de nosotros? Su vecino, su familia. ¿Y qué hace Dios? Bueno, voy a crear un sistema en Casa Carismática Belén para que todo mi pueblo, toda mi iglesia participe de eso. Y hay otra cosa, cuando el Señor dice, id y haced discípulos, busque allí. Efesios 4, versículos 11 y 12. Efesios 4, 11 y 12. Y Él mismo constituyó unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra ¿de qué? Del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la obra ministerial. Usted sabe cuánto se pierde, hermano, cuando una iglesia no participa de su preparación ministerial. La escuela bíblica. La escuela bíblica. Yo creo, y es lo que Dios nos ha dicho, y es lo que hacia donde nosotros vamos a viajar este 2014. La iglesia tiene que reencontrarse con el origen de los mandatos de Cristo, hermano.
Nuestra iglesia no va a crecer por amor de una flor. Nuestra iglesia va a crecer cuando nosotros le creamos a la visión de Dios en este lugar. Todos nosotros. Él mismo constituyó, él mismo, no el pastor, no este ni el otro, no, el mismo Jesús constituyó estos ministerios para la iglesia, a fin de perfeccionar a los santos, a usted y a mí, a fin de perfeccionarnos para la obra del ministerio en Cristo Jesús. ¿Cómo nosotros vamos a ganar a otros? A través de estos ministerios. Si es de evangelista, de profeta, de maestro, de pastor, para la edificación ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. Son elementos en los cuales están basados el discipulado de una iglesia. El discipulado de aquellos que Dios quiere preparar para un ministerio. ¿De dónde salí yo? De la preparación de una escuela bíblica. ¿De dónde salió la pastora? De la preparación de una escuela bíblica. Nuestros hijos han pasado por la escuela bíblica. Porque una escuela bíblica te prepara. Una escuela bíblica te va abriendo el horizonte hacia donde Dios quiere que tú le sirvas. Y mientras tú te preparas, el Espíritu Santo dice: voy a poner carga en este, en aquel, ¿para qué? Para que me sirva en esto. Y de pronto usted comienza a sentir el llamado. ¿Por qué? Porque se está preparando. Y cuando usted se prepara para hacer algo bien. Nadie se prepara, bueno, no sé, pero la costumbre es que usted se prepara, por lo menos en Cristo, para hacer las cosas bien. Yo me preparo para saber cómo funciona bien los grupos de casa. Yo me preparo para saber bien lo que son las doctrinas. Me preparo bien para aprender a poder el día de mañana aconsejar un matrimonio. Me preparo como joven porque quiero conocer quién es Jesucristo y no seguir la corriente del mundo. Uno se prepara a través de los maestros de una escuela bíblica, porque eso es una constitución del cielo y a su nombre. Él constituyó maestros, pastores, profetas. Y cuando uno da una palabra de parte del Señor y que Dios le habla a la iglesia, yo debo de considerar mucho lo que Dios me está diciendo, si estoy ese día escuchando lo que Dios me está hablando. Es un error grande cuando Dios está hablando y yo no le estoy escuchando, o no le estoy poniendo la atención como debe ser. Los ministerios, como dice Efesios, los ha constituido el Señor. Y cuando nosotros valoramos los ministerios que Dios ha dado a la iglesia, yo tengo un crecimiento sano. Un crecimiento sano. Me preparo para la visión que Dios tiene en la iglesia. No importa los años que van a pasar. No importa los años. Cuando el Señor llamó a uno, el Señor fue abriendo las puertas, al grado que en una ocasión el concilio me permitió ir a probar como en 3, 4 iglesias para ver de cuál es esa iglesia yo quería pastorear en ese entonces. Hablé con el pastor, un amigo mío, estábamos congregándonos allí, porque ya éramos obreros en el concilio. Y Dios me dijo: quédate con ellos, y me quedé con ellos, mi esposa y todo,
los niños que habían nacido, nos quedamos ahí, apoyando a la iglesia, apoyándola, como maestros, como diáconos, ahí, de todo haciendo un poco. Y recuerdo que fui a probar en las iglesias, y estuve en todas, casi en todas, me faltó una. Pero orando una noche le dije, Señor, yo no sé, pero yo la verdad no siento nada en mi corazón de quedarme en ningún lugar. ¿Qué hago? Y Él me dijo, habla con el pastor y créele a lo que Él te va a decir. Así. Sencillo. Habla con el pastor y créele lo que Él te va a decir. Yo fui donde Él y le dije, oye pastor, ¿sabes qué? Yo quiero que tú me digas qué puedo hacer con esto, porque la verdad es que he ido y no siento ninguna, no sé, pues. Y él me dijo, quédate tranquilo, quédate tranquilo. Dios tiene algo para ti y va a venir pronto. Ok. ¿Cuál fue la palabra? Quédate tranquilo. Otro hubiera agarrado y hubiera dicho, ven acá, es una iglesia, yo quiero ser pastor, yo quiero ser esto, y me voy para allá, y me meto aquí. Pero ¿sabes qué? No era el lugar donde Dios te quería. Si yo hubiera hecho eso, no estuviera aquí. Es que Dios tiene su manera de cómo hacer las cosas. Dios tiene su manera de cómo trabajar en las cosas. Y así Dios se fue manifestando hasta que Dios va haciendo el propósito de Él, no el mío. Yo no estoy en los caminos del Señor. Nosotros no estamos en los caminos del Señor para que Dios haga lo que nosotros queremos, sino lo que Él quiere hacer en nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Tú no te convertiste a Cristo para decir ahora, bueno Señor, yo voy a hacer lo que yo quiero. Es más, quiero que tú me respaldes en todo lo que yo voy a hacer. No, Señor. Cuando usted vino a Cristo, nosotros le entregamos nuestra vida al Señor y la llave de conducir se la entregamos a Él. De aquí en adelante, ¿quién va a conducir tu vida? Jesús. ¿Cómo yo puedo creer en el Señor? ¿Cómo Jesús se puede acercar a mí? Cuando yo le estoy creyendo. Y Él me va a decir, hijo, hija, tienes que predicar el Evangelio. Predica el Evangelio. ¿Tú quieres ver mi poder? Predica el Evangelio. ¿Tú quieres ver que yo soy un Dios que sana? Predica mi Evangelio. ¿Tú quieres ver que yo soy un Dios que echo fuera a los demonios? Predica mi Evangelio. ¿Tú quieres ver que yo soy el Dios que libera de ataduras, de opresiones, de ligaduras y de esto? Predica el Evangelio. ¿Tú quieres que las almas vengan a mí? Comienza a discipularlas. El discipulado requiere tiempo. Y para eso son los grupos de casa. Tú puedes manejar a una persona ahí por meses, hasta que esa persona crezca, se cimiente y comience a servirle al Señor.